24 equipos buscarán alzarse con la gloria máxima de una de las competiciones más relevantes del continente europeo. Es por ello que hoy en Football Entertainment hablaremos de grandes candidatos que puedan llegar a alzar el título de la Eurocopa 2024. En el que ya entramos en la fase final a la espera de que solo son pocos momentos para que pueda llegar a arrancar esta Eurocopa, una Eurocopa cargada de grandes selecciones y grandes jugadores. Es por ello que hoy en Football Entertainment aprovecharemos para hablar de 5 diferentes candidatos a poder llegar a protagonizar no solo las instancias finales de esta competición, sino también, por supuesto, el poder llegar a alzar el título europeo. Ello previa a todo este análisis en el que destacaremos no solo las características con las que cuenta el equipo, su desarrollo en el lapso de su proposición a lo largo de la competición, además de ciertos jugadores relevantes de cara a cada una de estas grandes selecciones. Es que realizaremos un paréntesis de cómo se encuentran cada una y por qué creemos que pueden llegar a contar con un papel tan relevante como, por supuesto, candidatos a poder llegar a alzar el título de la Eurocopa. Para ello, antes de comenzar, también realizaremos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que nos siguieran y se suscribieran a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo esto con la intención de que este pequeño medio de comunicación siga llegando, por supuesto, a más personas, además de poder llegar a seguir contando las grandes historias de este gran deporte a través de, por supuesto, sus protagonistas. Además de que toda esta Eurocopa 2024 la seguiremos en directo cada día a través de sus grandes enfrentamientos. Por ello, también nos ayudaría muchísimo el que nos acompañaran y nos siguieran a través de la plataforma de Twitch, en el que, como mencionábamos, estaremos en directo constantemente analizando lo mejor de esta gran competición. Es por ello que, sin nada más que decir, comenzaríamos hablando de los grandes candidatos de esta Eurocopa, comenzando con probablemente uno de los grandes candidatos a la misma y poder llegar a alzar el título, en el que encontraríamos a la selección francesa bajo una rápida definición como una selección que se exige ser protagonista, lo ha tratado de desenvolver en los últimos años, en el que, por ejemplo, le podemos llegar a destacar como un equipo que no solo ha podido llegar a las últimas semifinales de la Copa de la FIFA, de la Copa Mundial de la FIFA, sino también ello le ha brindado la idea de que poco a poco las rotaciones y diríamos el cambio de batuta han podido llegar a ratificarse de una forma muy tranquila, sin demasiadas irrupciones o problemáticas. Ello aún así para esta Eurocopa deja la idea de que habrá verdaderos cambios en el bloque defensivo, ya que jugadores como Rafa Varane o Lloris no contarán con un papel para esta preselección o paso previo de la selección francesa para volver a reencontrarse con un título europeo, en el que aún así es una estructura muy fuerte y lo veremos más adelante, en el que pasaríamos a hablar primero de su historia en la competición, especialmente hablando de su última década, en el que para el año 2000 encontraríamos que el equipo con un ranking 2 de la FIFA actualmente fue la última vez que el equipo salió campeón. Más adelante, para el año 2004, encontraríamos que fue solo pudo llegar a la instancia de cuartos de final. Más adelante, para el 2008, llegaría a la fase de grupos, diríamos la campaña más deficiente de cara a su competitividad. En la campaña 2012 encontraríamos de nuevo una consecución que solo le permitió llegar a los cuartos de final. 2016, finalista, recordemos, ante la selección de Portugal. Se generó este enfrentamiento del cual la selección de Portugal ganó el trofeo y el título de la Eurocopa, y para el año 2020 de nuevo para los octavos de final. Muy relevante también los jugadores que pueden llegar a ser muy significativos de cara a la estructura general del equipo, en el que encontraríamos jugadores como Mike Maignan, Theo Hernández, N'Golo Kanté, que regresa al primer equipo, bueno, regresa a los primeros reflectores de la selección francesa. Recordemos que el jugador ahora mismo se cuenta con un paso en Arabia Saudí, y ello también, pues diríamos que demuestra lo sorpresivo que es esta incorporación. Aún así, siempre ha llegado a desempeñar grandes réditos para la selección francesa. Por ello diríamos que la confianza y la fiabilidad de
de Shams ante N'Golo Kanté también está justificada en base a su experiencia y carrera a través de la selección de Blue. Además de ello, jugadores relevantes, por supuesto, jugadores como Olivier Giroud, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, sin duda alguna, es de las mejores referencias ofensivas con las que cuenta la selección francesa ahora mismo. Ellos aún diríamos algunos más revalidados que otros, especialmente ahora mismo el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, aunque hay que decir que Antoine Griezmann siempre es una figura muy contrastada en esta selección, especialmente en labores de acompañamiento desde la zona de atrás, casi como con una labor más de mediocampista ofensivo que de referencia ofensiva, y ello también le permite tener mucha capacidad de movimiento en las acciones en las que se siente mucho más cómodo al no tener que tener tantas obligaciones, básicamente el poder llegar a recorrer metros en el campo de la mejor manera posible para él, sin tener demasiadas obligaciones. Digamos que no solo para esta selección francesa la idea de reencontrarse con una final que pueda llegar a significar un título es muy relevante, especialmente por lo que mencionábamos. Poco a poco se está viendo una nueva selección francesa con nuevos protagonistas y que poco a poco también refiere que sí, tiene una estructura muy fuerte de cara a grandes jugadores, pero esta también está generando una gran competitividad a través de lo que es una de las mejores selecciones en Europa. Si vemos una rápida lista de los potenciales candidatos a formar parte de la selección de Blue, simplemente contamos con más de 40 jugadores en Europa, sin duda alguna, y todos ellos al máximo nivel, lo cual al final demuestra por qué es claramente uno de los máximos competidores para esta Eurocopa y constantemente trata de serlo, en el que lo mencionábamos desde el principio. Esta selección siempre busca el poder llegar a ser protagonista y se lo exige constantemente a través de cada partido, en el que sí, tal vez no es el equipo más dinámico a través del dominio en el campo o sus capacidades de competitividad, pero con grandes referentes pueden llegar a avalar esto de una forma más relevante, en el que al final figuras como Kylian Mbappé serán muy relevantes para el futuro de la selección de Blue y si podrán llegar a de nuevo reencontrarse con un título que ya en el que, como vemos a continuación, ya han pasado 24 años desde que se ha podido llegar a lograr alzarse con una Eurocopa. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otra selección que probablemente tendrá mucho protagonismo de cara a esta Eurocopa 2024. Estamos hablando de la selección inglesa, una selección inglesa que claramente es una de las selecciones con mejor cantidad de jugadores ofensivos en Europa y todos estos al máximo nivel, en el que claramente si hacemos una comparativa encontraríamos a los mejores talentos en materia ofensiva del continente. Ello también refleja porque la Premier League es una de, diríamos, las instituciones que más alberga talento y efectividad a la hora de su protagonismo constante jornada tras jornada. Ello asimismo aún así nos deja que hay muchas dudas de cara a si esta selección por fin logrará romper este maleficio de ser muy inefectivo a la hora de ser verdaderamente competitivo, en el que en un margen histórico podríamos llegar a encontrar que el equipo, por ejemplo, para el año 2000 solo lograría establecerse en la Eurocopa a través de la fase de grupos, más adelante eliminado en cuartos de final. Para la temporada 2000 o el año 2012 ya estaríamos hablando de algo más de crecimiento, pasando de los cuartos de final para la temporada 2016 a octavos de final y, como podríamos llegar a recordar, para la temporada 2020 finalista ante la selección italiana. Recordemos, eliminatoria que ganó la selección de Italia a través del punto de tiro penal. Ello no solo nos deja reflejado que constantemente es una selección que en los últimos 10 años ha buscado mayor proposición de cara a su competitividad y siendo, diríamos, el hogar de una de las mejores ligas del planeta. Si es la mejor, bueno, diríamos que ello por supuesto es debatible. Por supuesto estamos hablando de la Premier League, en el que no solo al ver figuras contrastadas como Kyle Walker, Declan Rice, John Stones, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Harry Kane y Phil Foden, estamos hablando de los mejores jugadores o potencialmente uno de los mejores jugadores del planeta en su posición, y ello por supuesto no solo avala la fiabilidad de cara a sus diferentes carreras, sino también la idea de que estamos viendo a la mejor selección inglesa de su historia. La pregunta será si ello es suficiente para que, a pesar de que no sea una plantilla
tan rigurosa de cara a los enfrentamientos, en el que claramente el mayor problema de esta selección inglesa es que a pesar de tener el mejor, diríamos, un ambiente en el que puedes llegar a contar con tu mejor afición, los mejores jugadores, la mayor cantidad de talento, la mayor cantidad de jugadores disponibles en materia física, nunca logras verdaderamente ser competitivo. Ello veremos si cambia para esta Eurocopa, en el que claramente el proceso y la idea de la continuidad del proyecto de Gareth Southgate, perdonen, exige ahora mismo el verdaderamente ser relevante en las instancias finales de una competición, en el que sí ha llevado a esta Inglaterra a fases interesantes, como veíamos en el año 2020, a ser finalista, pero diríamos que este es el mínimo que ahora mismo se le requeriría a la selección. Aún así, lo diríamos en margen al talento disponible, ya que no estamos hablando de una selección ganadora, sí que busca ser ganadora. Por ello también la idea de que tal vez caiga en fase de grupos, mmm, lastimosamente y por supuesto respetuosamente hablando, no sería tan sorpresivo. Al final estamos hablando de una Eurocopa en el que, aunque no lo mencionamos en la selección francesa, para la selección inglesa tendrá que enfrentar a Dinamarca, a Serbia y a Eslovenia, en el que sí, claramente en margen de la competitividad y los roles, digamos que esta selección inglesa claramente podría llegar a ser primera de grupo, pero diríamos que es el mayor problema de esta selección, la duda, en el que si verdaderamente podrán llegar al primer partido con verdadera solidez y con la verdadera idea de que puedan llegar a demostrar por qué es una de las mejores selecciones de cara a su talento, en el que rápidamente nos devolveríamos un poco hablando de la selección francesa para hablar de su grupo, ya que no lo mencionábamos, disculpen, en el que la selección francesa deberá enfrentar por parte de su grupo, disculpen, aquí está, a Austria, Países Bajos y Polonia. Claramente diríamos que lo más destacado serían Países Bajos, cuenta con un gran nivel y una estructura bastante fiable de cara a el ganar resultados. Si es competitivo, bueno, diríamos que ello también es algo susceptible, ya que es algo irregular esta selección. Aún así, cuenta con grandes nombres, simplemente hablar de Virgil van Dijk, Xavi Simons o, por ejemplo, Memphis Depay, valida jugadores de los más relevantes del continente europeo, y ello también pues demuestra por qué es una selección con la que siempre hay que tener algo de referencias. Aún así diríamos que esta selección claramente con su proposición de juego, estructura, no solo cuenta con una medular muy fuerte, sino también la idea de que claramente pueda llegar a ser favorito de su serie y de su específicamente de su grupo. Es con ello que pasaremos a hablar de la selección alemana. Una selección alemana que no solo será anfitriona, sino también tratará de seguir siendo una de las selecciones más ganadoras de la Eurocopa, junto a la selección española de fútbol, con ambas selecciones con 3 títulos. Esto no solo nos deja la idea de que para esta Eurocopa la selección alemana llega con un equipo cargado de mucha incertidumbre, pero también que buscará a través de sus jugadores reencontrarse con la grandeza. Ello no solo revalidará algo más la idea de una selección alemana que ha sido de las más relevantes en la última década, lo podemos llegar a validar desde la temporada 2011-2012, en el que una verdadera reestructuración de el fútbol alemán no solo significó que el gegenpressing fuera una de las herramientas más escuchadas en el mundo del fútbol europeo durante mucho tiempo, especialmente ante equipos como o entrenadores como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel. Bueno, no nos alargaríamos demasiado con ello, ya que la idea es hablar un poco más de esta selección alemana, en el que la base y el talento, diríamos que, y las ramificaciones de ello, la rotación, tal vez poco a poco generar algo más de confiabilidad a través de jóvenes estrellas, puede llegar a ser la clave para esta Alemania, ya que no diríamos que es una de las más goleadoras, ahora mismo sin un claro referente ofensivo. Bueno, tendríamos en cuenta jugadores como Nicolas Füllkrug, pero
en base a lo que ha desarrollado Julian Nagelsmann en sus, diríamos, últimos amistosos y el rendimiento previo a esta Eurocopa, no diríamos que será demasiado relevante de cara a muchos enfrentamientos, sí muchos minutos a través de la rotación, la competitividad en minutos de finalización de partidos o en eliminatorias muy alargadas, tal vez pueda llegar a ser muy útil, pero diríamos que el porcentaje también demuestra que, por ejemplo, a través de su historia en la competición, encontraríamos que desde el 2000 llega constantemente a la fase de grupos. Ello fue muy relevante debido a lo que mencionábamos desde el principio, una reestructuración y un cambio significativo en el fútbol alemán desde sus bases verdaderas para consolidarse como una de las selecciones más relevantes en el continente. Ello poco a poco lo vimos ya para el año 2008, en el que se convirtió en finalista, no logró ganar la competición, pero aún así, poco a poco el rendimiento demostraba que ya para el 2012, semifinalista, para el 2014, campeón de la Copa Mundial de la FIFA, y para el 2016, de nuevo semifinalista. La progresión y la estructura de un fútbol alemán verdaderamente relevante estaba ahí. Para este 2020, ya años más cercanos a el actual 2024 y ya muy cercanos a esta Eurocopa, al arranque de esta Eurocopa, encontraríamos que el equipo sería eliminado en octavos de final. Además, también muy destacada esta eliminatoria ante Japón en la última Copa Mundial de la FIFA, en el que claramente lo mejor del equipo es la estructura de sus jugadores, en el que claramente vemos a grandes figuras del fútbol moderno, como los hermanos Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Kai Havertz, el Kyle Gundogan y Thomas Müller. Diríamos que 95% de estos jugadores serían titulares en el equipo de Julian Nagelsmann, y que 6 de estos, 5 de estos sean titulares, grandes referentes y constantemente piezas fundamentales en la pasada temporada para los objetivos y el desarrollo de la competitividad de sus equipos. Claramente demuestra que es una selección con la que tiene con qué trabajar. Ya si ello es suficiente para poder reencontrarse con la gloria, bueno, la verdad es que la idea de ser anfitrión, tener por ejemplo, la validación de uno de los mejores ambientes en el continente europeo, como lo es el fútbol alemán y la Bundesliga. La verdad es que es simplemente excepcional la calidad de sus estadios y de su afición en general. Por ello diríamos que tal vez pueda llegar a brindarle una oportunidad de que, al ser un equipo que juega de local, tal vez la idea de revalidar sus raíces a través de jóvenes talentos y la experiencia pueda llegar a brindarle al equipo de Julian Nagelsmann algo más de reflectores en esta Eurocopa. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otra de las selecciones más relevantes de esta Eurocopa 2024, como por supuesto la roja. La selección española no solo cuenta ahora mismo con una estructura muy equilibrada, en el que, en resumen, diríamos rápidamente que el equilibrio, las jóvenes estrellas y veteranos, además de figuras contrastadas, no solo buscan revalidar y reencontrarse con la oportunidad de sorprender, sino verdaderamente prometen que pueden llegar a lograrlo. No lo mencionamos como nuestra predicción de sí van a ganar la Eurocopa, sino más bien la idea de que verdaderamente, aunque Luis de la Fuente pues no sea un entrenador con demasiada experiencia, especialmente como entrenador a primer nivel o al más alto nivel, ha llevado un gran paso por toda la Federación Española, y ello tal vez pueda llegar a brindarle de que en competiciones tan cortas como esta, al tener una estructura tan fuerte de cara a su equilibrio, como mencionábamos anteriormente y lo detallaremos con sus figuras individualmente, pueda llegar a brindarle la oportunidad que a través de eliminatorias muy cortas, demostrando su superioridad en el campo, pueda llegar a pasar constantemente cada una de estas eliminatorias, en el que en su grupo encontraríamos que deberá enfrentar a, perdonen, debería estar por aquí, al final también destacaríamos el grupo de Alemania, ya que no lo pasamos, disculpen, tratamos de no hacerlo demasiado largo este análisis. Para la selección española y esta campaña en la Eurocopa tendrá que enfrentar en la fase de grupos a Albania, Croacia e Italia, uno de los grupos más difíciles. Por ello diríamos que la idea de revalidarse a través de su talento y la composición de grandes figuras que se encuentran en un estado de forma
excepcional, puede llegar a ayudar muchísimo a la proposición del equipo de cara a estar en las instancias finales y verdaderamente poder llegar a pelear por alzar un título que conocen muy bien, como vemos aquí en su historial en la competición. Desde la temporada 2000 encontraríamos que el equipo llegó hasta la fase de cuartos de final, más adelante en el 2004 a la fase de grupos, luego en el 2008 a través de una de las figuras más contrastadas del fútbol español lograron alzar la gloria a través de grandes figuras como Fernando Torres, por ejemplo, además de que en 2012 cerró una campaña excepcional luego de ser campeones del mundo y también campeones de Europa. Más adelante, bueno, el nivel y la idea de cómo podría llegar a continuar esta selección española claramente redujo las posibilidades en materia de competitividad. Ello también lo vimos en duras eliminatorias, por ejemplo, en el Mundial de 2014, ante selecciones como, especialmente ante partidos como ante Países Bajos y Chile. Ello aún así para el 2016 dejó la idea de que poco a poco la rotación y la idea de que esta Federación Española podría llegar a seguir creciendo estaba algo más entre dudas. Ello también lo demostró esta clasificación hasta los octavos de final y ya para el 2020 equipo semifinalista de la competición, en el que diríamos que el mayor resultado es lo que mencionábamos desde el principio. Ahora mismo la estructura en general de esta selección española es muy equilibrada, cuenta con jugadores muy experimentados como podemos llegar a mencionar o destacar a continuación: Unai Simón, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal. Todos estos jugadores protagonistas y claros titulares de sus equipos, estos equipos jugando en las 5 ligas más grandes de Europa. Ello también revalida que esta selección española sí cuenta con grandes talentos, con grandes jugadores jóvenes y también con grandes veteranos que siguen demostrando por qué son los mejores en su posición en el planeta en general, como por ejemplo los mejores laterales o los mejores guardametas. Por ello diríamos que su proposición en el campo le puede llegar a brindar no solo la idea de que lo repetiríamos como lo mencionábamos al principio, sí, será una fase de grupos muy larga, pero como al ser una competición tan corta, diríamos que la confiabilidad de una estructura fuerte y de que los lazos sean tan unidos para esta selección española, en el que, bueno, hay dudas de cara a su entrenador. La verdad es que la incertidumbre de ver cómo será esta selección española en verdaderamente una competición de tan alto prestigio todavía está en el aire de lo que pueda llegar a pasar, pero si es por renombre, cualidades de juego y la efectividad, diríamos que esta selección española puede llegar a dar o brindarle mucho rédito a sus compatriotas, en el que con ello pasaríamos a hablar de la última selección que destacaremos como potencial candidato a luchar por la gloria en esta Eurocopa 2024. Para ello hablaríamos de la selección de Portugal, una selección que luego de algo de dudas de cara al banquillo, ahora mismo con este entrenador que no lo mencionamos por desmeritarle, al contrario, bueno, diríamos que ha encontrado algo más de sinergia de cara a no solo tener una de las mejores o una consecución de una selección que cuenta con los mejores jugadores de en general Europa, sino también la idea de que encontrar un planteamiento posible para todas estas figuras y que verdaderamente sea competitivo sería la máxima idea, algo que se logró para el año 2016, recordemos, con una gran final ante la selección francesa, que al final no solo consiguió a Cristiano Ronaldo como una de las mejores figuras a la hora de alzar títulos. Estamos hablando de un palmarés excepcional, pero ello también nos deja la idea de que tal vez principalmente la idea de demostrar no solo relevancia, sino también que verdaderamente puedes llegar hasta el final, o al menos lo intentaste, sea la máxima idea de esta selección portuguesa, en el que repasando rápidamente sus nombres encontraríamos a grandes jugadores como Diogo Costa, su guardameta, Rubén Díaz, Diogo Dalot, claramente ambos grandes figuras de equipos de Manchester City, Manchester United, Joao Cancelo, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rafael Leao y por supuesto Cristiano Ronaldo.
en el que especialmente la figura de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol puede llegar a brindarte no solo la idea de que a través de tu renombre, de que una eliminatoria puede llegar a ser muy larga o también muy corta, que puede llegar a brindarte de momentos de incertidumbre, pero también la idea de que si ganas un partido, ganas otro y poco a poco la confianza se reafirma y verdaderamente crees en que eres una de las mejores selecciones de cara a tu talento en general. ¿Por qué no? Pueda llegar a brindarte la idea de que tal vez sea una cercana despedida para uno de los mejores jugadores que hemos visto en los últimos años y tal vez alzando un título. Bueno, la verdad es que esta Eurocopa también promete estar cargada de grandes momentos y también, por supuesto, como hemos visto en todas estas grandes selecciones de grandes estrellas. Es con ello que, sin nada más que mencionar de estos grandes candidatos, culminaríamos este análisis. Por supuesto, faltan muchos. Es por ello que nos gustaría preguntarles cuál creen que sería la selección que nos faltó para poder llegar a destacar como grandes candidatos a ganar esta Eurocopa 2024. Por ejemplo, no hablamos de selecciones como la de Países Bajos o tal vez grandes revelaciones como podrían llegar a ser, ¿por qué no?, selecciones como Dinamarca. Bueno, la Eurocopa está ahí, trataremos de analizarla partido tras partido a través de, por supuesto, cada directo que elaboraremos en la plataforma de Twitch. Es por ello que nos ayudaría muchísimo el que pudieran llegar a suscribirse y, por supuesto, seguirnos a través de todas estas plataformas en las que elaboramos contenido. Asimismo, como mencionábamos, estaremos constantemente en directo analizando cada uno de estos grandes enfrentamientos. Por ello, también nos encantaría el que pudieran llegar a acompañarnos. Además de que, como mencionábamos, su opinión es muy relevante para nosotros y nos gustaría saber cuál de estos candidatos es el que mayor oportunidad de alzarse con esta Eurocopa 2024 de cara a cómo llega y también en base a su estructura y sus jugadores pueda llegar a ganar esta Eurocopa a través de su opinión, por supuesto, o cuál sería la selección que tal vez no mencionamos en este análisis, en el que, por supuesto, bueno, con ello sería todo. Por supuesto, tratando de leerles en los comentarios. Nos despediríamos, por supuesto, esperando volveros a ver muy pronto. Muchas gracias.